Regresamos con Místico. Saludos amigos de Lucha Station. Desde 1999, los primeros en México en crear contenido digital de lucha libre. Hasta en este momento a Miguel Fonseca. ¿Cómo estamos, amigo? Pues estoy consternado porque no sé dónde están mis compañeros de esta mesa, de este foro. ¿Por qué no están? ¿Qué les está pasando? ¿Dónde están? Si me escuchan, vengan, apersónense porque hay que hablar de lucha libre y la gente ya está empezando a conectar. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí una vez más. Y bueno, pues vamos a pegarle a lo que nos truje Chencha. Ahorita que ya lleguen los demás, entramos de derecho al tema. Vamos a hablar rápidamente. Mira, estaba viendo el intro. Muchas veces lo haces y por automático lo subes. Pero de ¿cuántos años? Hablamos de más de 100 años de lucha libre, ¿no? De instauración en México, pues se habla de la mano del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la Arena México, ¿no? Se hablan de 93 años ya este año corriendo. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Ernesto, ¿cómo estás? Entonces se habla de la instauración de la lucha libre en México, de la lucha libre más de 100 años. ¿No? Pero esta gama que existe de la lucha libre, ¿de qué te gusta? ¿De cuándo? De los años 60, donde pues nacen los personajes. Me imagino que las primeras luchas o las primeras peleas, porque yo creo que comenzaron como peleas, eran con los nombres reales de los personajes que participaban en ellas, ¿no? Con sus nombres, con sus apellidos, pero en algún momento ya como espectáculo, o me imagino que ya también como espectáculo de feria, pues muchos tomaron personajes homónimos que se perduran hasta hoy en día, ¿no? Sí, eran originalmente, de hecho tú puedes consultar las primeras funciones de la empresa mexicana de lucha libre y en su mayoría ves nombres de pila, algunos solamente eran nombres artísticos, nombres de batalla, pero eran nombres y apellidos, no había tanto personaje como ahora, tan teatralizado, y fue evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, al principio eran básicamente luchadores importados, después ya empezó a haber las primeras escuelas de luchadores mexicanos, pero básicamente los que tenían algún apodo o algo así, solía ir seguido de un apellido, ya sea de su propio apellido o de un apellido ficticio, pero básicamente lo más común eran nombres propios, no nada más en México, en Estados Unidos también era así, en Japón continúa siendo así. Los luchadores utilizan su nombre real o un nombre, digamos que japonés, pero basado en nombres de pila y apellidos, ¿no? Creo que es algo que era común. Y poco a poco fue evolucionando todo el tema para que hubiera personajes cada vez más ficticios, cada vez más ficciosos, pero en México en particular la máscara contribuyó mucho a esa parte. ¿Cómo ves, Ernesto? ¿De qué estamos hablando para ponerme en contexto? Lo que pasa es que estábamos viendo el intro y platicaba y tenía yo la duda de que en qué momento, o siempre ha sido que la lucha ha sido de personajes, encarnar un personaje. Bueno, ya después fue con la máscara, pero primero me imagino que fue personajes que no eran enmascarados y que tomaban el homónimo o a veces el apodo con que se les conocía, ¿no? Sí, es que era otro, no, era otro universo, o sea, la lucha libre era, o sea, tú lees, no sé si hayan tenido oportunidad de leer algunas reseñas de, ¿cómo se llamaba? Efraín Cadena Clavel. Sí. Cuando hablaba de las luchas del Dientes Hernández, del Charro Aguayo, incluso, o sea, por el Charro Aguayo de los primeros, ¿no? Todavía es antes del Dientes Hernández y todo. O sea, se tomaba casi, eran mano a mano y era tal vez como se conocía también el box en aquella época, o sea, eran casi del Coliseo Romano pasamos a eso, ¿no? O sea, eran batallas que se les tomaba muy demasiado en serio. O sea, no nada que ver con la lucha libre como es hoy. Ha ido evolucionando o involucionando, yo diría, en algunas cosas, hasta llegar a lo que conocemos hoy. Entonces, sí es muy difícil hablar de personajes. El primer personaje enmascarado, no sé si fue la Maravilla enmascarada o el Murciélago enmascarado. El primer personaje en México con máscara
pero era un sentido muy distinto, ¿no? O sea, no, nada que ver, nada que ver, por eso no había tanto el personaje, así hay muy atrás, ya después empezaron a existir estos personajes enmascarados, como la Maravilla Enmascarada, como el Murciélago, y aunque muchos eran de nombre propio, empezó poco a poco a evolucionar, porque aparte hubo una identificación del público mexicano con las máscaras, hubo una aceptación, entonces poco a poco empezaron a surgir más personajes enmascarados, y con esto conllevaba un personaje, aunque los luchadores sin máscara y con nombre propio, en sí ya desarrollaban algo de histrión, algo de un personaje, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a algo que le querían infundir, para hacerlos distintos unos de otros. Pero no, o sea, estamos hablando de cosas completamente distintas, y ya después de ahí empezaron a surgir los personajes como tal. Fíjate que, y aparte, Miguel, la lucha libre es un espectáculo, deporte, disciplina, permisible en muchos aspectos, ¿no? O sea, lo hablábamos hace poquito, ¿no? Hombres contra mujeres, que en algunas disciplinas pues, sería prácticamente cancelable, algunos, ¿cómo podríamos llamarlas? Algunas historias, algunos nombres de luchadores también serían totalmente, y la lucha libre es un poco más permisible porque se entiende que es parte del divertimento, ¿no? Sí, totalmente. La lucha libre es esencialmente un espectáculo. La diferencia en la apreciación general que se tiene es que justamente en esas épocas se estilaba ese estilo más, perdón, más formal de presentarla, se estilaba un estilo más serio, por llamarlo de alguna manera. Entonces se basaba pues en el nombre del contendiente, ¿no? Por ejemplo, en el apellido del contendiente y todo eso, ¿no? Se permiten cosas como eso, luchas mixtas y demás, porque en la lucha libre siempre hay un cuidado entre compañeros, siempre hay una intención de no lastimar al otro elemento, a diferencia a lo mejor de los deportes de contacto, de las artes marciales mixtas, hablando ya de un entorno más moderno, donde la intención es justamente lastimar, al contrario. Aquí no, aquí la intención es entretener al público. Yo creo que ese es el punto medular de la lucha libre profesional, entretener, y si en el camino puedes no lastimarte y no lastimar al otro, pues eso es lo importante, ¿no? Lo importante, pero básicamente en un principio la lucha libre, no nada más en México, también en Estados Unidos y también en Japón, y en Japón hasta ya muy entrado el siglo XX, de hecho, podríamos decir que hasta la actualidad, tiene un formato más deportivo. En Occidente también lo llegó a tener un formato totalmente deportivo, ¿no? Nombres como Firpo Segura, por ejemplo, etcétera. Te pueden enumerar muchísimos más, que en el nombre de batalla del elemento figuraba el apellido, figuraba el nombre de pila incluso del elemento, y se fue acabando eso, en particular por las máscaras, pero también por la evolución de los medios. También es un fenómeno mediático. Te puedo decir que ya para los años 60, para los años 70, ya era predominantemente personajes basados en ficción, basados en la imaginación de los propios portadores, de los propios empresarios, y eso fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora. Hoy en día es muy fácil distinguir entre un combate de artes marciales, por ejemplo, un combate de boxeo, un combate de alguna otra disciplina de contacto, a un combate de lucha libre profesional. Creo que está bastante claro de qué se trata, y la presentación de los contendientes, de los atletas, pues obviamente ya es basada netamente en personajes. Ahora, la gama de personajes que salen día a día, Ernesto, sí es impresionante. La galería de gamas de todos colores y sabores. Sí, voy a abrir así como un paréntesis, nada más para dimensionar lo difícil que es para la gente de esta generación entender cosas que nosotros sí vivimos, entender muchas cuestiones del pasado contra la actualidad, y no es que las menosprecien, sino que poco las pueden asimilar. Hoy hablaban de que una serie que fue súper exitosa, tal vez, yo no la vi, pero tal vez Miguel sí la vio, porque creo que es de ese tipo de gustos. Friends, ¿cómo se llamaba? La de Matthew Perry. Bueno, durante años hubo repeticiones y repeticiones y repeticiones, y era muy
muy buscada, muy cotizada, la gente la seguía viendo, aunque ya tiene 22 años que terminó la serie, algo así. Bueno, ya las nuevas generaciones no entienden que los vecinos, tenías que ir a tocar a la puerta al vecino para hablar con él, para tener una comunicación. Entonces ya se ha perdido el consumo por parte del nuevo público de esa serie. ¿Por qué? Porque pues, no conciben de que pues, mándale un mensaje, güey. O sea, son gentes que ya nacieron con el WhatsApp, que ya nacieron con los mensajes de texto, con todo eso. Entonces, esta parte de que tan difícil es que tú te sientes a platicar, no sé, con un Enrique Vera, con uno de esos luchadores con mano negra, y que le hables ahorita que existe un macuarro, que existen unas lavanderas, que existe un perro Wisin, cuando para ellos les costó, con todo respeto, les costó un huevo aceptar que había un super muñeco. Entonces, así de ese tamaño, ¿no? O sea, super muñeco, a mí me tocó vivirlo, no querían luchar con él. ¿Sí? Nadie quería luchar con un payaso, con un luchador vestido de payaso. Ahora existen los Psycho Circus, ya tiene mucho tiempo, los de AAA, los Cocos, y está el burrito, y está, ahora ya anda por ahí un gato Yandel, y miles de cosas que tan difícil es asimilar para los jóvenes, lo que les decía ahorita de que tenías que ir a tocar la puerta para hablar con un amigo, con un vecino, como tan difícil es para los de aquel tiempo entender que hoy existan unas lavanderas o que exista un macuarro, y que tienes que luchar con ellos, porque pues son parte ahora sí que son parte del universo luchístico nacional, pero sí ha evolucionado mucho hasta en ese tipo de personajes que antes eran súper denostados, pero cañón, a un nivel inimaginable para la gente de hoy. Sí. Le damos la bienvenida, Héctor Albores, ¿cómo estamos? Bien, una disculpa, estoy teniendo problemas de conexión con la computadora, ¿no? Espero que ya no me saque, pero llevo 20 minutos fácil queriéndome conectar y no me dejaba. Hablamos un poquito de la gama de personajes que hay en la lucha libre, donde pues, parte de la historia y todo lo que ha nutrido México. Yo creo que es el aporte de México a la lucha libre en el mundo, ¿no? Porque la lucha libre ya pura pues, ha sido siempre en México un híbrido de varias disciplinas, como se ve en Estados Unidos, como que se ve en Japón. Ha habido como que un punto medio en México toda la historia. Pero en cuanto a personajes y esa variedad de máscaras, capas, de todo eso, pues yo creo que sí es un aporte de México, Álvarez. Pues sí, creo que hay diversidad de personajes. Yo creo que pues, durante mucho tiempo, digo, ahorita, por ejemplo, en la lucha libre de los Estados Unidos, el luchador, aunque sea un luchador sin máscara, con un equipo clásico, con un calzón, no, nada que ver con la indumentaria de los luchadores mexicanos, pero sí todos protagonizan un personaje, todos tienen un personaje, aunque la vestimenta sea clásica. O sea, Hulk Hogan, pues era un calzón y unas botas, pero él representaba el héroe americano, el gringo, el yankee, el defensor de la bandera, era un personaje muy importante, y así hay muchos personajes. En Japón tal vez son un poquito más, o eran un poquito más sobrios, porque también en Japón hay una gran variedad de empresas en las cuales hemos visto pues luchadores, uno que tiene unas orejotas, hemos visto hombres invisibles, hemos visto dinosaurios, hemos visto muchísimas cosas. Ahorita estaba escuchando al señor Ernesto que hablaba del super muñeco, y pues sí, sabemos la historia, ¿no? De que al señor no lo querían aceptar porque estaba disfrazado de payaso y no querían luchar con un payaso. Pero la característica del trío Fantasía es que aunque se vestían con ese tipo de indumentaria, pero eran buenos luchadores. Eran gente que se podía dar al tú por tú, y es gente, el trío Fantasía, es gente que se dio un entre pues, con los misioneros, que se dio con todos aquellos, y demostraron que tenían con qué, a pesar de ponte un raidolito, un incienso, mano, cigarrito, a pesar de que eran personajes controvertidos,
no dejaban de ser luchadores. Pero pues mira, muchos atacaban al Trío Fantasía, digo, perdón porque no he escuchado todo el programa, pero pues antes ya había un cavernario que subía y destrozaba víboras arriba del ring y que hacía cosas de un cavernario. Eso ya era un personaje. Si ahorita hubiera alguien que subiera de cavernícola, lo criticarían, y eso te estoy hablando de 1940, 1942, 45, que ya existía un murciélago, que ya existía un cavernario, que existía un santo, pero que era malo, y que existía un demonio, pero que era bueno. Los personajes que podrían darse a la controversia siempre han existido. El problema es qué tan bien preparados están los luchadores para representar un personaje, porque hay luchadores que, pues sí, se ven chistosones, que pueden tener carisma, pero si luchísticamente no representan nada, pues está peor. Ahora, Miguel, hay personajes que hoy prácticamente en este 2026 no volverían a existir. Por ejemplo, Álvarez comentaba, ¿no? Esa es una anécdota que cuentan, que le avientan una serpiente al Cavernero Galindo para espantarlo. Ese fue un pueblo, creo que por Veracruz. Se la avientan para espantarlo y en lugar de espantarse, pues le da la mordida y se la mastica. No creo que se la haya comido, quién sabe, ¿no? Pero son cosas que hoy no pasarían. Hoy hay personajes que hoy en día sería imposible volverlos a ver, ya sea porque son parte de la historia negra de la humanidad o por personajes con copyright, no podrían existir. Vimos el cambio de Tarzan Boy a Toscano, que fue el más reciente, ¿no? Que no, por derechos con Disney, tuvieron que cambiar el nombre porque salía la línea de juguetes y no podía salir como Tarzan Boy, y así muchas historias, Miguel. Sí, ya hay una larga historia de copyright violado en la lucha libre mexicana. Te puedo decir que ha habido Batmans, que ha habido Hombres Araña por todos lados, que ha habido todo ese tipo de cosas durante mucho tiempo. Los Power Raiders, el AAA, que eran los Power Rangers, que estaban de moda en ese tiempo y tuvieron que cambiarle a los Cadetes del Espacio por problemas Todavía salió un Power Ranger la semana. Bueno, hasta Caballeros del Zodíaco he visto todo tipo de personajes de esa clase, pero más allá de eso, es importante el que se reconozca la labor de la gente que se atreve a usar un personaje de cualquier clase, porque al final del día, como dices, el cavernario y eso, probablemente esa escena de la víbora hoy en día sería funada, pero por todos lados. Te voy a hablar de otros personajes más recientes, la Nazi, que tuvo que cambiarse de nombre de la Nazi, dejarlo. Te puedo decir el nombre del Führer, que era un personaje de Antonio Peña en los 90 y en AAA, y ese personaje estaría totalmente fuera de contexto sociopolítico ahorita, y la lista es larga, ¿no? La lista es larga. En México nunca se ha parado por creatividad, tampoco se ha parado por copiar, o por tratar de sacar raja, sacar jugo de lo que está de moda. Y ahí está el caso de las lavanderas, que no exactamente están de moda, pero a fin de cuentas se rescata una historia que creo que todo el mundo en México conoce, la historia de las lavanderas, de lo que fue el programa muy exitoso que tuvieron en el canal de cable que operaba Televisa, o que opera Televisa, y después del tema personal que tuvieron se hicieron todavía más famosas, ¿no? En el momento que tuvieron ese tema personal, que una de ellas desgraciadamente falleció, enfermó y todo. Yo creo que la gente está como ansiosa de ver en qué va a terminar esta pareja de jóvenes luchadoras que traen ahorita ese personaje. Entonces, siempre ha habido esa intención de la lucha libre mexicana y mundial, te puedo decir, también en Estados Unidos pasa, de subirse al tren de lo que está jalando, de lo que está funcionando en otros ambientes, en otros ámbitos, en otros medios. Y la lucha libre mexicana lo ha hecho muy bien, pero en ocasiones sí ha sido como pasándose por el arco del triunfo los derechos de autor y otras cosas, ¿no? Honestamente. Y Ernesto, personajes históricos, ¿no? Como el Nazi, como Septiembre Negro, o sea, personajes que hoy son leyendas, o bien recordados, ya no podrían usarse. Tal vez Septiembre Negro sí, ¿no? O sea, quién sabe, porque sabíamos a qué se refería al ataque a los atletas olímpicos, pero el del Nazi definitivamente creo que no. Es que también para uno, por ejemplo, que se volvió tan peyorativo que ¿qué íbamos a decir? El afrodescendiente Casas, el afrodescendiente Navarro, o sea,
En este momento no sé si pudiera salir un luchador así que se puede llamar el Negrito Cucurumbé o estaría funado, o el mismo tema ahorita, ¿no? Que anda un La Puerca, ¿no? Con una comentario muy parecida a la Delia Park. Que dice que ya le mandaron un recadito, dice él, que ya le mandaron un recadito ahí. Pero yo creo que el que se ríe se lleva, ¿no? Yo creo que en ese tipo de personaje, ¿no? Sí, pero la verdad es que a mí me parece bastante chistoso lo que hacen, me parece muy simpático. Yo creo que la parodia sí debería estar permitida en general. De hecho, hay antecedentes de titulares que se han quejado por personas que los parodian o que parodian sus nombres o sus personajes, pero yo creo que ahí sí es válido. El hecho de que te pongas tú La Puerca o algo así, sí. A mí no me parece una burla hacia Elia Park, ni hacia Chuy, ni hacia La Parca que está actualmente. Yo creo que es una forma de sí usar el personaje, sí subirse, como lo dijimos ahorita, al tren de un personaje ajeno, eso es claro, pero la parodia le aporta un poquito de pimienta, ¿no? De sal y pimienta al tema. Yo creo que está bonito, está padre que se haga, y es una suerte también de homenaje, ¿por qué no a la trayectoria de los otros, ¿no? No sé, pero Ernesto, el día que se encuentre a Elia Park frente a frente. Pues llévalos a la UR, Miguel, un mano a mano. Elia Park contra La Puerca. Así le va a ir a La Puerca, ¿eh? Así le va a ir, ¿no? Así le va a ir. Es una persona muy, muy dura, es un luchador muy duro y una persona con la que la verdad nadie del medio se quiere meter. Es alguien que se ha dado a respetar y que se ha ganado su lugar, no nada más siendo un buen luchador, porque siempre ha sido un buen luchador, sino se ha ganado su lugar también sabiendo cuándo tiene que levantar la voz. Entonces, si él considera que está ofendido por este tema, pues lo va a hacer, tarde o temprano lo va a hacer, pero yo la verdad en lo personal no lo veo mal, no veo mal que haya parodias de los personajes, y es algo que siempre le da un poquito de picor, ¿no? A la lucha libre. Así es, y Álvarez, lo decíamos, ¿no? Una gran gama de personajes en la lucha libre, los personajes fantasía de los que hemos tanto hablado, han salido Power Rangers, han salido Thundercats, han salido Mazinger Z, han salido infinidad, ¿no? Inclusive hace poquito vimos de un luchador la inspiración de Power Ranger, ¿no? Creo que por aquí tengo la imagen. No, este no es, pero algo parecido, ¿no? Así salió, algo parecido, así salió, ¿no? Pero algo así parecido, pero así salió. Pero, por ejemplo, no se acuerdan de que salió el Grand Shake con el esclavo Abdul. No. Pero esa era ya una parodia a un luchador de WWE, ¿no? ¿Cómo salía? Y Iron Shake. Iron Shake, ¿cómo se llamaba? No, lo que tú estás diciendo era Ted DiBiase, que salía con su sí, con Virgin. Virgil, exactamente. Oye, los fans cómo son crueles, güey. A Virgil le hicieron una campaña para burlarse de él horrible, güey. Pero horrible, qué horrible campaña. Es que lo decíamos la semana pasada con Albores y con Alfonso. No voy a decir la palabra, pero todos somos, todos en algún momento somos, o sea, aunque no lo digamos abiertamente, todos somos racistas de alguna u otra manera. Todos tenemos nuestro Ku Klux Klan interno. Aunque era una campaña para reírse de él porque él iba a las convenciones de lucha que hacen allá en Estados Unidos, todo, y la gente no se formaba en su mesa para sacarse fotos o comprarle su merch, güey, ni nada. Entonces hicieron hasta un sitio web juntando todas las fotografías donde él está solito en la mesa, güey, y al lado está otro luchador y hay una fila y hay otro y una fila y él vacío, güey. Y después se puso a vender cosas en el metro, se puso a vender en la calle, en locales de negocios de la gente. Vendía sus fotos, vendía cosas autografiadas, y la gente no iba, güey. Entonces los fans empezaron a acumular fotografías de la mesa vacía y de él solito vendiendo, güey, y se empezaron a burlar de él, güey. Hasta hicieron un sitio web. A veces la fanaticada suele ser bastante cruel, güey, y es alguien que a lo mejor no hizo pues una carrera tan brillante como otros, pero sí tuvo su lugar en WWE, hizo cositas en WWE, después estuvo en WCW, fue parte del NWO, y pues tuvo una carrera de respeto de alguna manera, y no se merecía ese trato, pero a veces los fans son crueles, cabrón. Agradeciendo a toda la gente que esté conectada con nosotros aquí en vivo hoy esta noche, y gracias a la gente que nos va a ver en repetición, muchas gracias. Ricardo Martel, buenas noches. Ahora sí los dejaron solitos, o ya Reyes no les depositó por centésima vez. DJNPN, saludos, buenas noches, señores. Hola, señor Fonseca, como creativo, ¿sabe cómo se comportó Sting en Investidores? ¿Quién?
No, ¿usted cómo sabe que un luchador es técnico o es rudo? ¿Cómo sabe que un luchador es técnico o es rudo? ¿Cómo? Para poder O sea, decidir si va a ser técnico o va a ser sí, rudo. sí, sí, ¿tú Por cómo lo sabes? regular, por lo regular, ellos desde que están entrenando ya traen un estilo. Te puedo decir, por ejemplo, un caso muy bueno que está ahorita muy de moda, Penta y Fénix, que los van a ver muy pronto ahí bueno, ya lo estamos viendo en el torneo de enfrentar a Roman Reigns. Son dos luchadores que llevan muy lejos, pero ellos ya tenían definido desde un principio su forma de trabajo. Ellos desde el gimnasio ya traían una forma de trabajo uno con el otro. Entonces, básicamente, viendo cómo trabajan y viendo qué hacen cada uno, hay unos que son mejores para ser rudos porque ya sea tienen las dimensiones físicas correctas, porque vienen entrenando así, porque son buenos recibiendo los vuelos, todo ese tipo de cosas, y ya de ahí tomas la decisión de qué es lo que vas a hacer con ellos, pero la mayoría de ellos ya tienen algo de lonita recorrida, entonces básicamente tú ya puedes ver su trabajo dentro de un estilo. Te voy a decir alguien que es chiquito físicamente, pero que ya traía como un estilo 100% de rudos, Cartabrava Junior. A él lo vimos en un video ahí donde era mi oficina, lo vimos en un video trabajando con otro luchador técnico de la arena Naucalpan, nos lo habían recomendado. Vimos el video, nos habían recomendado al técnico y nos gustó más el rudo, ¿no? Y lo trajimos directo de rudo. ¿Por qué razón? Porque él ya traía el perfil de rudo. Depende mucho del estilo y de lo que trabajaron desde el gym y en las funciones donde ellos ya vienen trabajando. Ahora les voy a hacer una pregunta. Esa pregunta es mía para ustedes, ¿eh? ¿Por qué si toda la gente que consume WWE dicen que Roman Reigns es lo peor que le pudo pasar a la lucha libre americana? ¿Por qué aquí en México lo vemos como un logro así de, un torneo con mexicanos para enfrentar a Roman Reigns? ¡Qué gran logro! ¡Qué gran no! Un rivalazo para quien llegue a la final. O sea, ¿entra dentro de la doble cara o si es justificado, señor Álvarez? No, yo digo porque es interesante porque es el campeón, pero no porque sea Roman Reigns. O sea, si fuera con CM Punk, o si el campeón en este momento fuera Cody Rhodes, o si el campeón en este momento fuera Seth Rollins, sería igual o más interesante. Pero no es porque sea Roman Reigns, Reyes, es porque es el campeón mundial ahorita. O sea, es lo que le da relevancia. No, para mí no es relevante que sea Roman. Lo que es relevante es que es el campeón y van a tener una lucha por el campeonato mundial. Álvarez. Yo creo que pasa mucho, o sea, cuando dices, la gente que consume WWE dice que... Ya se lo fueron. A ver si regresa. Sale 10 segundos, igual ya le cortaron la lengua. A ver, si ya te oyes, a ver, échale. ¿Ya? Ok, ¿qué gente? ¿La que va y paga un boleto por ver a Roman Reigns o la gente que en redes no le gusta el trabajo de Roman Reigns? O sea, ¿qué gente dice que es lo peor? Es que en Estados Unidos en Estados Unidos los aficionados sí son crueles. O sea, sí son crueles. ¿Cuántos? Los que van y los que pagan, los que van y los que pagan y los que los ven a través de redes, ¿eh? O sea, no es como aquí, que el público no es aficionado a la lucha libre, pero puede ir a ver lucha libre. Allá no. El público aquí es igual o peor. No. Es por él también. Sí. Oye, no. Albores, ¿tú ves WWE? Sí. Sí. Bueno, pues eso se está reflejando actualmente en que la gente en Estados Unidos y aquí en México se mega quejan de que Triple H tiene de consentidos a todo el clan de los Fatú, de los samoanos, de todo ese tipo de gente, y se está reflejando a tal grado que el lunes, que solo Sikoa se rebeló ante la familia, la gente está apoyando más a Solo, o sea, le están dando la espalda, lo están convirtiendo ahorita ya en Hells, a los Usos y a Roman, porque sí ya los tienen fastidiados, o sea, entonces la empresa, como siempre que son revivos, dice, pues ahora nos metemos por este recoveco, si ya la gente está agarrando a Solo, quieren más a Solo, vamos a poner a Solo de técnico con LA Knight y vamos a cambiar a los Usos y a Roman de rudos, pero sí hay un rechazo por un exceso, porque se cometió un exceso y ese exceso ahora está llegando a un aprovechamiento de la compañía para volver los Hells. Pero sí hay descontento por esos excesos. ¿Cómo No es, sé, Miguel, ¿qué opine? Pues mira, lo que se refiere, Ernesto, es un exceso de proyección, un exceso de impulso, un impulso muy rápido y muy forzado. Entonces la gente que es de Hueso Colorado, que sigue cada semana la programación, sí se da cuenta de eso.
Y eso no nada más pasa allá, también pasa aquí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Yo te puedo decir, hablando de la misma familia, te puedo decir, La Roca es un excelente ejemplo de cómo se construye una estrella. Es un luchador que siempre demostró mucho talento, pero que en un principio era un talento bastante ocultito. Tú ves los inicios de La Roca como Rocky Maivia, a mediados de los 90, te vas a dar cuenta cómo no era la personalidad avasalladora, no era la estrellota, ¿no? Sin embargo, Vince McMahon sí tenía mucha fe en él, es un luchador de hecho de tercera generación, porque su abuelo materno fue luchador y su papá fue luchador, ¿no? Y su papá fue un luchador importante. Pues ambos tuvieron su relevancia, ¿no? Entonces, tenía mucha fe en él, le veía bastante posibilidad de convertirse en una figura importante, pero en el momento que él empezó a ser más conocido, corrió un proceso que fue larguito, fue de algunos años, donde él fue primero técnico, con un personaje que no te decía nada, como Rocky Maivia, no te decía nada. Después fue rudo, cuando se integra a la nación, traiciona ahí a Matt Johnson, que era Farouk en ese momento, y se convierte en líder de la nación. No está acá Mustafa, D'Lo Brown, todos ellos. Y avanza ese proceso. En ese momento no aceleraron su crecimiento. ¿Por qué razón? Porque había una figura muy grande al frente de la compañía, que era Stone Cold Steve Austin, y primero lo hicieron rivalizar por el campeonato intercontinental, que lo tuvo Penta hace no mucho tiempo. Por ese campeonato lo hicieron rivalizar Stone Cold contra The Rock. Cuando Stone Cold pasa al siguiente nivel, porque obviamente él tenía el carisma, estaba mucho más desarrollado ya el personaje que el de La Roca, pasa primero Stone Cold al siguiente nivel, lo rivalizan con Shawn Michaels, le gana el campeonato a Shawn Michaels, que se retira después de esa lucha por unos años, y se queda Stone Cold como la figura de la compañía durante bastante tiempo. Entonces La Roca empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué hacen? Lo trabajan como rudo. Se vuelve ya del primer nivel, pero como rudo. Y llega el momento en que Stone Cold se tiene que retirar por aquella lucha con Owen Hart, que le hace un martinete que cae mal, que un martinete pues mal aplicado realmente, y tiene una lesión cervical que lo obliga a retirarse Stone Cold. En el momento que eso pasa, ya habían pasado una rivalidad donde inclusive La Roca había tenido ya destellos de técnico y Stone Cold de rudo en algún momento, y llega el momento en el que se va Stone Cold y La Roca ya estaba listo para tomar el lugar. Fue un proceso muy largo para que La Roca se convirtiera en esa cara tan grande de la compañía, y cuando se va Stone Cold se va perdiendo contra La Roca en WrestleMania. Entonces es muy importante que se corra ese proceso correctamente, y creo que en el caso de, mira, Roman, te voy a decir por qué es importante que se esté hablando de Roman ahorita, no nada más porque trae el campeonato. Roman es nos guste o no, porque mucha gente pensamos eso, mucha gente creemos que fue muy rápido. The Shield, que fue el concepto con el que entraron tanto Roman Reigns como sus otros dos compañeros, uno de ellos está en All Elite Wrestling en este momento. Cuando entró The Shield, entró con mucha fuerza, fue muy bien impulsado, fue un concepto que tuvo mucho éxito y Roman rápidamente empezó a figurar. Pero después, cuando empezaron a hacer el desarrollo individual de Roman, fue bastante abuchado Roman, porque tuvo un efecto de justamente hartazgo de la gente, como lo decías. Eso ya lo habíamos visto cuando con John Cena. Yo recuerdo una época en la que John Cena se quitaba la playera, se quitaba la gorra, la arrojaba y se la regresaban. La gente estaba percibiendo que era el consentido, estaba percibiendo que tenía demasiado impulso. Me acuerdo la función de White Night Stand, donde volvieron a introducir la marca de ECW, fueron a Filadelfia, la ECW Arena, y la gente le estaba tirando todo el tiempo gritándole de cosas, todo el tiempo apoyando a los originales de la ECW, y es lógico en esa arena, pero el fenómeno se repetía en más plazas. Entonces es importante que se corra el proceso correctamente. Roman ha tenido esa carga en la espalda de que se le ha desvirtuado su ascenso. Para mí es un nombre muy importante, independientemente de eso, por la sencilla razón de que no solo ha sido múltiples veces campeón de la empresa y cara de la empresa, sino que también es el luchador tal vez que después de John Cena ha tenido ese tipo de impulso. A lo mejor no ha cuajado como sí cuajó John Cena, no ha cuajado al mismo nivel que John Cena, pero creo que sí es un luchador que ha tenido ese nivel de apoyo, y por lo tanto es un hombre muy importante para la compañía, porque hasta la fecha queda claro que la compañía lo sigue teniendo en un lugar muy preponderante. Entonces creo que sí es importante para el luchador mexicano que se enfrentara a él, que alcance ese lugar, porque sin duda alguna me atrevería a decir el nombre trabajado con más celo y por más tiempo que tiene la compañía.
Así es, pero pues vamos a ver qué pasa con este torneo. Seguimos con los comentarios. Rey Ruiz Eduardo, buenas noches. Saludos, soy tu fan número 1 de Monterrey. Muchas gracias. Chessman, saludos, díganlo como es. Son jaladas. Orco Feroz, buenas noches, señores. Gracias por el programa. Gilberto Rosas, saludos. Carmelita Garduño, saludos a todos. Muchas gracias por estarnos viendo. Antonio, buenas noches. Saludos al jefe Albores. Se le extrañó el lunes. Este sujeto mentiroso, manipulador, junto con su compadre, que me despidieron del programa de lunes, yo con mi pecho sano, este se inventó todo ese choro que se aventó el lunes. Mira, pero mañana lo aclararé. Mira, no voy a responder al señor, no tengo nada que aportar. Muchas gracias. Duda luchística, cuando se habla de que un luchador debe saber caminar en el ring, ¿hay una sola forma de hacerlo o varía de acuerdo a su personaje y estilo? Personaje y estilo, hasta la fisonomía del luchador influye en cómo camina. Sí. Ahora, si quieren verse bien elegantes, vean videos de Aníbal o de Perdida de Mano Negra caminando sobre el ring. Eso es la elegancia. Oye, Reyes. Mándeme. A ver si Chessman nos explica de qué se trata el post que puso en Facebook con Averno y con el cibernético y con que dice que son cosas que se pueden dar. A ver, que nos platique. Nada más nos dejó ahí picados, ¿no? Que nos diga, dice Orco Feroz, personajes como el perrito Wisin están bien, pero New York y los Brennan nunca deben pisar un ring por mucho negocio o mantienen que sean. Pues déjame te digo que New York no lo hizo tan mal, No lo hizo muy bien, New York. Lo hizo bien, muy bien. Y los también se defendieron, la verdad. Pues sí a lo que les alcanzó, pero New York sí se vio con más tablas. Sánchez, hacían patas voladoras, ¿no? Eran personas de gimnasio. No se vieron tan... Eran personas de gimnasio, o sea, no eran gente que nada más así. Muchos personajes no van, se movían. No van ni entran. Dice, si en Japón se le da respeto y se le da la lucha libre, existen personajes como el Hombre Invisible, algunos de las empresas, como sí, como decía Albores, ¿no? Hay muchos personajes, y Ernesto, en Japón también hay una grama grande. Dice el Oriental, saludos desde Tokio, Japón. A ver si nos traes algo, Oriental. Tráenos algo, por favor. Saludos. Mándale, dile que te dé su número de cuenta, le depositas y ya le cargas lo que tú quieras. Mira, él es mi amigo y me va a traer algo. ¿Cómo ves? Mira, yo soy tu amigo y el play me lo vendiste y el proyector me lo vendiste, güey. Amigo, los aguacates. Amigo, no le hagas caso a este individuo. Saludos a todos. Más. Águila Solitaria no podía salir con su águila como lo hacía en la pista Arena Revolución. Los protectores de animales se dirían al cuello por abuso y explotación animal. Pues pregunta a la Fuerza Guerrera cómo le fue con el gallo tapado. Pobrecito gallito. Depende mucho de cómo se lleva un personaje de fantasía, como el fantasma que sí tuvo éxito, o Yushin Liger en Japón, ambos personajes vendiendo una historieta y anime respectivamente. Comenten que regresen los pesos completos, ya no hay esa categoría, ahora puro flaquito luchadores que se avientan de un piso y la gente que no conoce de la buena lucha dice que esto es lucha. Yo siendo luchador no entiendo, abrazo para todos, buena plática. Yo creo que estamos, Ernesto, contigo, estamos en la época de los pesos ligeros, ¿no? Esos pesos ligeros que en los años 70, 80, parte de los 90 prácticamente pues eran comparsa de las funciones donde dominaban los pesos completos. Hoy en día, dado a las acrobacias que se hacen en las luchas, que difícilmente la van a hacer los pesos completos, yo creo que ha sido la década de los pesos ligeros. No sé, a mí no me gustan. A mí no me gustan los pesos ligeros. Si tú revisas la mayoría de las funciones que hacemos en gala, los estelaristas son pesos completos preferentemente. ¿Por qué? Porque a mí desde niño, cuando veía salir un luchador mamado, de peso completo, con buen físico, mínimo ya jodido un peso medio, uno como Emilio Charles, algo así, me llamaba la atención. O sea, los otros, por muy acróbatas que sean, no me llena así como aficionado ver para mí un verdadero luchador debe de ser integral, debe de parecer luchador para empezar y luego trabajar como luchador.
Y si hablamos de hartazgos y de lo que estábamos comentando de Roman Reigns, y el mejor ejemplo de que a mí no me gustan ese tipo de luchadores, es el hijo del vikingo con lo de Alberto. Terminó siendo repudiado. O sea, entonces, yo creo que pesos completos hay muchos, tal vez en el consejo, ¿no? El consejo es el que tiene luchadores más pequeños y más como estelaristas, pero en el ámbito independiente hay un chorro de pesos completos y que tienen buen nivel y que no necesitan aventarse del primer piso. Está el Demonio Infernal, está Hellboy, está el hijo del Pirata Morgan, que a lo mejor es semi, pero de ese corte por ahí nos podemos ir. El mismo Charlie, Electro, hay mucha gente que son de semicompletos para arriba y son buenos luchadores y son elementos estelaristas. Si nos ponemos a ver nada más el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues sí, ahí sí tienen contados con los dedos de las manos pesos completos. Ahí sí son bien poquitos y aún así tienen a Blue Panther Jr., que no sé por qué lo tienen en el banquillo de los castigados, siendo que tiene todo para ocupar un mejor lugar, a una Akuma, que son pesos completos, que pueden ocupar mejores lugares, pero pues la empresa no quiere, nada más. Álvarez, ¿tú qué opinas? Pues mira, los ídolos más grandes de toda la historia de la lucha libre mexicana no han sido pesos completos. Los grandes estelaristas eternamente de la lucha libre en todos lados no son pesos completos. Efectivamente está Mil Máscaras, efectivamente está Dos Caras, efectivamente está Canek, pero si hablamos del Santo, de Blue Demon, del Solitario, de René Guajardo, de Atlantis, de Rey Misterio, de Aníbal, de Mano Negra, pues no son pesos completos. La lucha libre, yo creo que el peso completo es un plus extra, pero yo creo que si algo caracteriza la lucha libre mexicana es la dinámica, es el movimiento, es efectivamente que hay luchadores como Black Shadow que decían que eran adelantados a su época, ¿no? ¿Por qué? Porque Black Shadow era un luchador espectacular, la movilidad, el tipo de personaje y el peso completo, aunque efectivamente se ven muy elegantes, se ven poderosos, se ven impresionantes, pero no tienen la misma agilidad, el dinamismo o credibilidad para hacer algunos movimientos que tienen los pesos más chicos. Y eso es lo que le gusta a la mayoría del aficionado mexicano. Quieren ver un vuelo, quieren ver cuestiones un poquito más espectaculares, más dinámicas, una lucha más fluida, y no es de ahorita. Si hablamos de la época de oro, tal vez del Torneo de Cuatro Caminos, pues podemos hablar quién destacó, pues el Villano Tercero, que era peso medio, no creo que llegara a peso semicompleto. Entonces sí, yo creo que sí tenemos pesos completos, pues está Elia Park, es peso completo, el Hechicero, pues es peso completo, pero ¿qué tanto le gusta al grosso de la gente, del público, ver luchas de pesos completos? Hay una lucha, pues yo recuerdo que yo la vi, no en vivo, yo creo que la vi diferido, pero el mano a mano famoso de Mil Máscaras contra Canek, pues 2 pesos completos impresionantes, elegantes, poderosos, pero a la gente yo creo que le gustó más la lucha de Villano Tercero contra Chris Benoit. Yo creo que tenemos más gusto cuando el luchador es más ligero en México. En Estados Unidos, pues sí, los pesos completos, pues sin duda son los que predominan. En Japón también son pesos medios, pesos semicompletos los que han destacado. Tenemos grandes pesos completos, pero yo creo que la afición mexicana gusta más de pesos medio, semicompleto. Welter, tal vez. Miguel, contigo cierro esta pregunta. Pues básicamente se debe a que hay más gente pesada en Estados Unidos y más alta que aquí, que en Japón. Se debe a eso. Por eso hay menos pesos completos arriba de la cartelera y abajo. Entonces los que había se le ponía arriba, ¿no? Por lo regular. Cuando había pesos completos con buen estilo, buen porte, con calidad, se les ponía arriba. Eso es básicamente, no había muchos. Pero ¿Sabes qué me pasa? Sí, lo que sí veo es que
hablando ya del estilo así de high flying moderno, de lucha libre aérea moderna, la generación de Rey Misterio Jr., Juventud Guerrera, Psicosis, todos ellos influyó muchísimo en configurar el estilo actual de la lucha aérea. Y eso fue en los 90, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaron ellos, cuando empezó AAA, yo me impresioné mucho, yo estaba niño, y yo me impresioné muchísimo de ver a Rey Misterio, Juventud, las luchas que aventaba Rey Misterio con Juventud, con Nicho, todo eso, incluso La Parca era bastante volador, Elia Parca en ese momento. Entonces, ¿qué te puedo decir de eso? Me impresionaba mucho, pero hoy en día ya no me impresiona porque lo veo demasiado. Yo creo que el estilo aéreo está bien y sí es un rasgo muy importante de la lucha libre mexicana, pero sí le falta más lógica. Y eso es el tema que pasó con el Hijo del Vikingo, retomando lo del Hijo del Vikingo. Eso pasó, un tema de credibilidad, ya no era lógico. No nada más los movimientos, sino que le ganara un Alberto del Río, que muchas cosas afectaron la imagen del Vikingo en vez de ayudarle. Yo creo que el estilo tiene que ser balanceado, inclusive pesos completos que vuelan, como Chessman, que vuela, tiene que tener una lógica, más o menos como trabaja Chessman, no está todo el tiempo tirándose de lo alto de la jaula. Él se tiraba de lo alto de la jaula en el momento que era lógico hacerlo, en el momento que encajaba en lo que iba a pasar, que la lucha era relevante, no estaba todas las luchas duro y duro y duro con eso, ¿no? Por un lado, le quita un poquito el factor sorpresa al público de estar viendo vuelos suicidas todo el tiempo, y por otro lado es un estilo arriesgado que a lo mejor en ese momento no se lesiona a nadie, en ese momento no pasa nada, pero en unos añitos ahí tienes cómo está Nicho, cómo está Halloween, cómo están varios luchadores que la factura física ya les llegó. Entonces es triste que un luchador que admiramos, que quisimos tanto como Psicosis, como Nicho, como todo, esté así, y que Halloween esté así, y que varios más. Pues yo creo que sí es algo que tienen que cuidar. Ahorita, por ejemplo, X-Flight fue muy volador, ahorita ya está más pesado, ya no hace tanta lucha aérea, pero finalmente el tiempo y las lesiones van costando. Entonces yo creo que ahí se tiene que hacer por el bien del espectáculo y por el bien del talento también, que se empiece a trabajar con lógica todo ese tipo de cosas y no se vuelva un espectáculo de puras piruetas, porque eso es un problema. Catedrático, saludos desde mi afición por la lucha gringa. ¿Quién es Roman Reigns? Dice Ricardo Martel. Señor Ernesto, ¿qué opina de la Catalina? No aparece en AAA. ¿Cree que en el consejo ya había llegado a su tope luchístico? Sí, yo pienso que sí, ya llegó a su tope luchístico desde hace mucho. No creo que llegue a los niveles de Stephanie Baker, pero ni con ganas, ni echándole. No, y una parte de lo que decía Miguel, el domingo que fui a la Arena México me pareció muy interesante el Sky Team. El Sky Team donde está Místico y está Máscara Dorada y está Neón. Es una buena manera de la empresa de descansar a Místico en dos luchadores que son súper aéreos. Entonces, la administración que se le da ya a su máxima estrella, de alguna manera lo cubres con ellos dos y a la vez les enseña, o sea, es una amalgama muy interesante viéndolo a presente y viéndolo a futuro. O sea, pero es una muy buena manera de cuidar a tu máxima estrella, sigue siendo apariciones muy espectaculares, tiene un super calor con el público, pero aparte está bien cuidado por la empresa, porque ya no tiene toda la carga espectacular él, ya la descarga en los otros dos, y los rivales que le ponen también, oye, me le ponen a Mephisto, a Verno, Euforia, muy padre todo lo que arman bonito, o sea, lo que se ve ahí, la mano de programación bien por ese tipo de equipos que se arman, de esos grupos. Dice Orco Feroz, Roman Reigns representa todo el nepotismo que hay en la WWE porque campeona trabajo de medio tiempo. Todos sus parientes que luchan en WWE siendo unos bultosos, pero hacen buen show de micro. Dice Leo, el error de la WWE fue dejar envejecer a las estrellas y ya no se dejan guiar. Ya dieron la lista. Pregunta para Miguel, ¿cómo hubieras desarrollado a Sting en la función en Monterrey? Que digas, pues, yo creo que bien, ¿no? Bien, pues, digo, no soy Miguel Fonseca, ¿no? Para que no se enoje Albores, ¿no? Pero pues yo creo que el torneo está bien, ¿no? ¿Cómo ves tú, Miguel? El torneo yo lo veo bien, no sé a qué vaya a llegar. Yo creo que el elemento que llegue a esa lucha va a tener un roce diferente, es probable, si lo saben manejar. Espero que no sea flor de un día, que no sea nada más una anécdota, sino que le den seguimiento y que el elemento que se enfrenta a Roman gane o pierda se mantenga en un nivel ya
ya de estrella, recordemos, si fuera Penta, ¿no? Que me gustaría ver que fuera Penta, si fuera él, que yo creo que se lo merece, él ya fue campeón intercontinental, creo que es un buen momento para que ya llegara a esos niveles para ver cómo se desenvuelve, porque en WWE tiene un ojo muy clínico en WWE, si alguien ven que no está dando el ancho, no ven buenos números, no ven buenos resultados en sus luchas, incluso buenos comentarios en sus luchas, cortan el empuje automáticamente, y le ha pasado a muchos. Kofi Kingston es un buen ejemplo de eso, llegó a ser campeón mundial y ve dónde está. Entonces finalmente yo creo que va a ser una oportunidad muy grande para rozarse en las grandes ligas de la WWE, y creo que puede hablar muy bien del talento mexicano que adquirieron, un grupo de gente con la que realmente no han hecho nada, y yo creo que podrían empezar a hacerlo con esto. Yo hubiera hecho el torneo pues básicamente como se hizo, porque si tú hubieras puesto, por ejemplo, un torneo más grande, el tiempo aire que ellos tienen es limitado. Cuando tú produces televisión tienes que cuidar mucho el tiempo al aire que tienes. No puedes hacer tantas luchas con un torneo. Para la forma en la que ellos se manejan es muy complicado hacerlo. Hubieran tenido que mandar algunas de las luchas eliminatorias a AAA. Al haberlo hecho así, mucho público de Estados Unidos le hubiera valido el torneo. Todas esas luchas hubieran pasado de noche y no hubieran tenido ninguna relevancia en exposición, porque la diferencia de exposición entre la marca AAA y la marca Raw es completa, es absoluta como el día y la noche. Entonces es muy importante que lo hagan pequeñito, como lo están haciendo, en un formato que puedan estar presentando ahí para que la gente pueda seguir capítulo tras capítulo. Entonces me parece que está bien hecho. Así es, rápidamente, en la actualidad con la mayoría de gente son el Consejo y el Triple. ¿Ustedes creen que los de afuera valen? Sí, yo sí. Sí, claro que sí. Dice la Hay puerca. elementos muy valiosos afuera. Muchos. Esa puerca se me hace muy parecido a un Dark Gladiador que luchaba antes. En el Consejo hay muchos luchadores de pesos completos, pero no son estrellas, solo Hechicero. ¿Por qué creen que le dieron las gracias a Bronco Nime en los paros del mal? Pues porque nunca encajó en el concepto. No lo sentía. No, y aparte tenían diferentes planes con ella y con la muchacha en WWE. No, y aparte de lo que decía Miguel del torneo, qué importante es que lo saquen en Raw, porque SmackDown está, aún siendo las dos marcas, SmackDown ya cada vez se aleja más de Raw. O sea, sí. Raw es mucho más importante que SmackDown. SmackDown cada vez la están dejando más atrás y más atrás. Y aparte, esto sirve porque recuerden que va a haber una primer Triple Manía en Las Vegas. Entonces, mucha gente que vas a ver un poquito más de los luchadores de AAA, que algunos de ellos van a estar en esa Triple Manía de Las Vegas, entonces exponiéndolos en Raw, o sea, dándoles cámara en Raw, ya van a tener un poquito más de conocimiento de quién están hablando, de quién se trata. Justamente las estrellas de los 90 fueron exitosas en los Estados Unidos, debido a que traían un arsenal que jamás habían visto en WWE. El chiste actualmente, gente como Hechicero, Shelwa son como un bálsamo ante tanto volador como el Consejo. A veces siento que cansa tanto vuelo. Para un luchador que está bien equilibrado, es volador. Junior vuela, tiene movimientos, poder y llaveo, pero es bastante apático. Y es muy bueno, muy buen luchador. Rápidamente. A lo mejor. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿Qué tenemos? Pero, a ver, no le afecta a Reyes, una pregunta. Dime. Una pregunta, Dime. Reyes. ¿No le afectó a Volador? ¿No fue un error perder la máscara? O sea, porque detrás de la máscara es bastante cortito, es tímido, es como tímido, o sea, a mí me tocó verlo 2 veces en la Coliseo, que la gente se le acercaba a pedirle autógrafos, estaba muy enganchada con él cuando andaba de técnico, la gente como que lo quería arropar, y él como que se hacía así como que no sabía ni para dónde ni cómo. Entonces, a veces ese tipo de personas que son, no sé, tímidas, cortas de palabra, porque apenas le hicieron un programa en Fox, también lo noté muy cortito de palabra, muy difícil para expresarse. A veces la máscara, pues, es un escudo para todo eso, ¿no? Y tal vez en Volador pasó que el no cuidarle ese aspecto de que siguiera más tiempo con la máscara, porque de que es de lo mejorcito que tiene el Consejo luchísticamente, no cabe la menor duda. Pues fíjate que nunca fue un luchador muy expresivo, él era de los luchadores que hablaban en el ring, pero sí yo siento, a lo que digan mis compañeros,
siento que si hablaríamos de un Volador Junior enmascarado hoy en día, lo estaría poniendo al lado de Místico. Al lado de Místico. Hubiera sido otra historia del Volador. Yo creo que fue muy apresurada esa lucha de máscaras. Se puede perder, se puede ganar, pero yo creo que sí no era el momento para el Volador Junior de perder la máscara. Le faltaba un poco más trascender con ese personaje. Ya después, cuando lo cambia, ¿te acuerdas que salía con trajes de superhéroes? Salía con con máscara, inclusive enmascarado, no asumiendo esa pérdida y perdiendo en el camino esa identidad que ya nunca volvió a tener. Señor Álvarez, ¿qué opina? Pues yo creo que, no sé, no sabría decirte. Yo creo que Volador para mí es un extraordinario luchador. Yo no creo que le haga falta la máscara. Yo no creo, ya sabes que yo hablo de manera diferente con respecto a la lucha libre. Eso de que no era momento, que no sé, perdió la máscara y yo creo que se ha mantenido como estelarista, ¿no? O sea, no ha perdido nada de lo que tenía cuando tenía máscara. O sea, sigue siendo estelarista, ha seguido siendo, ha tenido campeonatos, ha tenido rivalidades, qué grandes momentos nos dio con Rocky Romero, líder de una facción, es líder en vestidores, es maestro de algunos. Yo creo que no le hace falta la máscara. Sí, no le gustan mucho las entrevistas, no es muy dado a hablar, no es muy, se le dificulta, pero a ver, Reyes, ¿te suena el nombre de Carmelo Reyes? Sí, sí, sí. ¿Cómo era Carmelo Reyes para hablar? Igual, muy serio. No sabía hablar, ni Carmelo, Andrés tampoco, Chucho un poquito más, pero ellos no sabían hablar, no sabían expresarse, pero arriba del ring hacían su chamba perfectamente y siempre fueron estelaristas. Muchas veces sí necesitas un gran carisma para otras cosas, pero hay luchadores a los que no les hace falta. Yo creo que al Volador no le hace falta hablar más. Yo no siento que le haga falta la máscara, porque no ha perdido su lugar de estelarista desde que perdió la máscara. Al contrario, lo ha mantenido durante muchísimos años, cosa que otros luchadores que sí han perdido la máscara, pues tienen su top porque la gente los quiere ver sin máscara, pero poco a poco van descendiendo. Ya los vemos desapareciendo, ¿no? Y Volador, ahí sigue totalmente arriba. Miguel. Pues es que hay tres razones que yo veo por las cuales, yo sí lo veo como una institución del Consejo Mundial sin máscara. Y hay tres razones por las que creo que es así. Una es su calidad indiscutible, como luchador, él habla arriba del ring, como ya dijeron. Otra es que la empresa lo ha mantenido en esos lugares, como ya también lo dijeron. Y otra es el tiempo que se ha mantenido en la compañía. Pocos luchadores duran tanto en la misma empresa, siendo leales a la misma empresa, y yo creo que eso lo ha convertido en una institución, pero sí me hubiera gustado que permaneciera con la máscara más tiempo, no nada más por los matices que le daba al personaje él, sino porque la máscara original del Volador es una de las máscaras más bonitas, por lo menos de mi época, ¿no? Creo que es una máscara muy hermosa. A mí me hizo sentir mal cuando era chico y vi que perdió la máscara el papá de él. Y creo que haber tenido más tiempo la máscara del Volador ahí hubiera sido también más tiempo de venderla como merch, más tiempo para él, obviamente, más tiempo de ver máscaras del Volador allá afuera, de la arena, ¿no? No porque ya no las haya, sino porque habría más. Evidentemente es una máscara sumamente hermosa y creo que valía la pena explotarla un poquito más como tal, ¿no? Pero tristemente ya así fue y por fortuna él no ha demeritado. Yo creo que cada oportunidad, cada lugar donde dentro y fuera de México, él se ha visto bien. Y eso es algo que habla muy bien de él, ¿no? Como tal. Así es. Pero Reyes con máscara ahorita lo estaba en la misma mesa de Místico. Ahorita ya no lo sientas en la misma mesa. No, o sea, lo sentabas con máscara. Porque hay una diferencia con lo que decía Albores. Y sí, Miguel y Albores dicen, se ha mantenido, sí. Pero si vemos lo de 100 caras, si vemos lo de Sangre Chicana, ellos crecieron mucho más sin máscara. Claro. O sea, no hay una comparación. O sea, 100 caras era una estrellota con máscara, pero sin máscara fue aún más estrella. De Andrés Richardson, ni decirlo. O sea, Andrés Richardson explotó sin máscara. O sea,
mucho Pero más fíjate, allá fíjate, que con la máscara. El volador sí se ha mantenido, pero hay una, no creció más. pero hay una cosa bien importante ahí. A Chicana y a Cien Caras le sobraba lo que todos estamos diciendo que le falta a Volador. Esa soltura. Ellos comunicaban con un gesto, moviendo una mano, moviendo el pie, hacer enojar a la gente, y Volador no es tanto de eso, es más de desempeño atlético, ¿no? Él basa su trabajo en eso, no en otra cosa. Y aquellos la calentaban con un gesto, lo que la calentaban moviendo la cara, una ceja, sonriendo. Chicana ponía unas caras de cínico cuando estaba luchando, que te enojabas tú, Nada incluso más si ibas volteaba tú a ver al público ya con eso. Pero ponía unas caras, güey, que decías, chale, porro la vida, ¿no? Y Volador no comunica de esa manera. Volador te emociona por lo que hace luchando. No te emociona por la cara, no te emociona por los gestos, no te emociona por cómo habla. Y aquellos, de alguna manera, sí. Era más Ahora, el personaje, el rostro, la gesticulación y todo les ayudó muchísimo. Y cómo sabían calentar a la gente. Y Volador ahora no se basa en. Es un yo personaje muy. les hago una pregunta a los tres. Hablamos de que el volador es institucional, nunca ha salido del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si él hubiera hecho lo que hicieron muchos luchadores, de no quedarse encasillado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, probar en otras empresas, probar otros aires, ¿estaremos hablando de otro luchador? ¿Estaremos hablando de otro crecimiento del volador? Dime, Ernesto, contigo primero. No, yo digo que no. Yo digo que no, porque precisamente, ¿dónde hubiera ido? Vamos a hablar rapidito, AAA. En AAA necesitas más histrión. En AAA siempre ha sido más show. Y lo que le falta al volador es show. O sea, cuando me hablas, hay un maestro de todo esto, y que agradece uno que ande sin máscara, después de que le pusieron algunos personajes, Rocky Romero. Rocky Romero te calienta una arena completa, pero con todo lo que hace sin máscara. Si tuviera máscara se ve como amarrado a todo eso. Sin máscara es un genio del histrión, y al volador le falta eso. En WWE, pues con más razón, se necesita más show, y yo creo que incluso ese poco feeling poco histrión que tiene el volador, que es luchador, así muy luchador, y eso influye en que tampoco no tenga un lugar en All Elite. Tan solo, no vamos lejos, ahí está el charquito, ahí está donde hay una alianza, donde podría estar semana con semana, que es All Elite. Y si no está en All Elite, es precisamente por esa falta de histrión, que desgraciadamente ahorita se necesita ser integral, era lo que decía en un principio. O sea, si es un super luchadorazo, yo creo en algún momento llegó a ser el mejor luchador de México, en cuanto a que es rudo, es técnico, es volador, es recio, o sea, te domina todo, menos el histrión. Y ese histrión lo limita para poder estar en esas tres empresas así, de cortito, de bote pronto, las tres que tenemos a la mano. Y ahora, una que tiene alianza ahorita, que podría estar cada semana ahí. Ahora, Álvarez, cuando pierde la máscara de volador tenía 32 años. Era muy joven. Pues así que dijéramos que se cosía el primer hervor, pues no, tampoco, ¿verdad? Las máscaras con el paso de los años se van, como se dice, depreciando. Hay luchadores, me ha tocado hablar con algunos luchadores, a mí que me toca, pues de repente hacer buqueos, a menor escala, obviamente, pero también hay luchadores que le dicen, oye, ¿por qué no metes esto? No, es que yo quiero que la gente vea que yo sé luchar. Yo soy luchador y yo quiero luchar, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto otro, porque para mí lo más importante es que vean mi físico trabajado y que soy luchador. Puede ser el caso del volador, él quiere demostrar que es un atleta, que es un luchador profesional. Y por ejemplo, si pues, en múltiples entrevistas Conan ha dicho, nah, güey, no mames, güey, a mí lo que me importaba es un chingo de lana, güey, si voy a subir un niño y voy a decir que es mi hermanito, pues lo subo porque eso vende. Hay luchadores a los que no les importa luchar, que no les importa el físico, lo que les importa es el carisma y conectar con la gente. Entonces, pues yo creo que por ahí va, y son válidos y necesarios los dos tipos de personajes, porque para hacer una historia se necesita el bueno, el malo, se necesita el villano y el ídolo.
si Rocky Romero, con todo lo que hace, hubiera tenido la misma contraparte con el Volador Junior, pues igual y no funcionaba, porque tiene que haber el cínico, el descarado, y tiene que haber el que calladito, ¿no? Arriba del ring nos vemos, que Ramoncito, que eres mi hijo, que tienen que haber personalidades en la lucha libre para que la rivalidad caliente, para que a la gente le llame la atención. Sí tiene que haber uno que hable mucho y uno que no hable tanto. Pero ya hablabas de la edad de Volador, Miguel, porque está buena edad, ¿no? Porque muchas veces sales de una empresa y tienes que abrir tu mente para otro tipo de lucha libre, otro tipo de encuentros, ¿no? Yo creo que se hubiera nutrido bien, ¿no? Depende de dónde hubiera ido. Yo creo que en AAA hubiera sido complicado. O sea, sí hubiera tenido lugar, estoy seguro. Pero hubiera sido complicado a lo mejor que se adaptara fácilmente al estilo. Y es el caso, por ejemplo, de Shocker, que sí, en teoría es un elemento que sí encajaba perfecto en AAA, pero de alguna manera no encajó. Y es muy chistoso porque él era de los más, digamos que más histriónicos, como le llamó Ernesto, dentro del consejo. Y cuando se va a AAA tampoco encajó, entonces es muy complicado saber qué hubiera pasado. Yo siento que el estilo y la calidad de Volador sí le hubiera permitido un lugar en cualquier lado, sin duda, pero yo creo que su lugar es ahí. Su lugar es ahí, la decisión que ha tomado quedando tanto tiempo ahí es la correcta, sin duda alguna, porque todo lo que hemos dicho nos lleva a pensar que es un estilo perfecto para el Consejo Mundial de alguna manera, ¿no? El que él se haya quedado. Probablemente hubiera funcionado, pero pues de cierta forma tiene una estabilidad y qué bueno que no se fue, ¿no? Mira, Rocky Romero, lo pusieron de ejemplo, es un elemento que ahorita sí te prende, en una entrevista puede tomar el control de la entrevista y hacer lo que él quiera, y realmente es increíble lo que hace, pero no siempre fue así. A lo mejor Volador hubiera podido desarrollar esa parte con otro tipo de guía, nunca lo sabremos, honestamente nunca lo sabremos, pero para mí hizo bien en quedarse ahí. Así es, dice Alfredo Ruiz, un ejemplo Star Junior. El azul del Volador es sencillamente hermoso, el traje. El CML tuvo su periodo en que ponía encuentros de máscara contra máscara, que honestamente eran muy canijas. Volador Junior creo que salió perjudicado de esa época. Bueno, pues estamos llegando al final de este programa, agradeciéndole, Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al panel, gracias al público que nos soporta semana con semana. Gracias, Miguel Fonseca. Gracias, nos vemos muy pronto por acá. ¿Qué tenemos en Lucha Station esta semana, amigo? Esta semana tenemos un montón de información del Consejo Mundial de Lucha Libre y otras muchas cosas que estoy preparando para tener. Así que mantengan, si no se han suscrito a Lucha Station, háganlo porque vamos a hacer cosas bonitas, cosas llamativas. Señor Álvarez, muchas gracias. Buenas noches. Si el señor Angulitos no se inventa otra mentira el día de mañana, pues aquí nos vemos, ¿no? Si el señor no tengo nada que aportar, va a estar disponible mañana. Nos vemos el día de mañana en Noche de Preguntas y Respuestas. Volador siempre fue tímido, ahora lo veo muy limitado. Dice Negrito, buenas noches. El Volador Junior es serio y estable simplemente. Vámonos, buenas noches. Suscríbete a The Lucha Station.